exponer sobre cómo deben ser, cómo debe hacerse la fundamentación, qué debe observarse para hacer bien el recurso de casación. Ahora vamos a referirnos a algunos de los errores más comunes que se cometen precisamente al interponer el recurso de casación. Si el recurso de casación es de alta técnica jurídica, hemos dicho ya que es formal, que es un trabajo muy delicado, de mucha minuciosidad en lo técnico jurídico. Y ahí es en donde el litigante debe tener la suficiente solvencia técnica para llegar a determinar con claridad y precisión cuál es el hierro de derecho. Entre los errores comunes que se cometen está, en primer lugar, finalmente, pese a que la norma lo determina y quizá entendemos, pero no lo plasmamos en la realidad, está prohibido hacer referencias a los hechos o pedir revisión de los hechos o pedir valoración probatoria. Generalmente no se lo pide de manera expresa, porque eso ya sería un error muy craso. Yo reviso la norma, observo que dice no se puede pedir valoración probatoria, y claro, generalmente no existe el error de pedir expresamente la valoración probatoria. Pero en realidad, en la manera en que llego a fundamentar, termino de manera clara pidiendo valoración probatoria, porque sencillamente me alejo de las formas de infracción de la norma de derecho y en mi fundamentación me amplío y empiezo a hacer referencia a aspectos fácticos. Incluso muchas veces se observa que ni siquiera se hace referencia solo a la sentencia. Nos cuentan lo que pasa en la instrucción fiscal, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, lo que ha sucedido en las versiones, lo que ha sucedido en la audiencia de juzgamiento. No, lo que usted tiene que impugnar es la sentencia, el fallo es el impugnado. Y ahí lo que se tiene que hacer, hemos sido insistentes porque es lo preponderante, es la fundamentación de las infracciones a las normas de derecho. Pero muchas veces yo escucho, no digo todos, yo creo que quizá pocos abogados o los menos, ojalá, pero eso es lo que se escucha algunas veces en las audiencias, en donde se dice, advertimos respetuosamente, como es nuestra forma de tratar a los colegas y a los ciudadanos, decimos respetuosamente que no se refieran a revisión de los hechos y valoración probatoria. Advertido, pese a esa advertencia, se termina haciendo una fundamentación que pretende de manera explícita o implícita valoración probatoria. Por ejemplo, empiezo a hacer el análisis de X testimonio, el análisis de X pericia y empiezo a mostrar mi inconformidad con esa valoración probatoria y pido implícitamente que sea revalorizada, que se dé otro valor. Y eso no es posible en casación. Si incurre usted, colega recurrente, en ese error, su recurso de casación indefectiblemente va a fracasar, va a ser inadmitido o va a ser declarado improcedente. Ahí existe sencillamente un error en la manera de fundamentar. Este es un primer error muy recurrente, referirnos a hechos o pedir valoración probatoria, especialmente de manera implícita. Un segundo error: señalan a las normas jurídicas, señalamos, se ha infringido tal norma, el artículo 41 del COIR, el artículo 189 del COIR, etc. Llegamos a decir cuáles son las normas, pero omitimos señalar la forma de infracción de esa norma. Y he de reiterar, además, tiene que observar el recurrente la fundamentación autónoma. Por lo tanto, el error que suele cometerse es lo que la doctrina se refiere a una fundamentación in genere, es decir, es general, es genérica. Determino las normas que han sido infringidas y hago una suerte de alegato general, amplio, una suerte de alegato que quizá para instancia es brillante el alegato, pero para casación es errado, porque la fundamentación no puede ser genérica,
sino tiene que ser la fundamentación por cada una de las normas que he señalado que han sido infringidas. ¿De qué forma se cometió la infracción de cada norma? La fundamentación individualizada de cada forma de infracción de la ley. Y finalmente, cómo ese hierro de derecho incide en la adhesión de la causa. Por lo tanto, un segundo error muy común es el hacer una fundamentación genérica, general, amplia. En tercer lugar, otro error que suele cometerse cuando se fundamenta el recurso de casación es hacer una suerte de mezcla entre formas de infracción de la ley y causales. Inclusive se presentan ciertos absurdos, pero no es una adjetivación, sino desde el punto de vista de la lógica. Es decir, si yo tengo una errónea interpretación de una norma, no puedo decir al mismo tiempo que hay falta de aplicación, porque si la norma jurídica no se aplicó, falta de aplicación, ¿cómo puedo sostener en forma lógica que se interpretó erróneamente una norma que nunca se aplicó? Es decir, ahí no llegamos a entender la autonomía de las causales y que son excluyentes. Si es que tengo falta de aplicación, no puede haber errónea interpretación. De manera tal que un error común suele ser de que se confunden las causales. Es decir, se hace una fundamentación en la que se llega, por usar esta expresión coloquial, a mezclar las diferentes formas de infracción de la ley. Ese es un error. Otro error que se suele cometer en casación es de que no se llega a determinar la preponderancia del error para que incida en la adhesión de la causa. Es decir, no se trata que yo voy a revisar la sentencia y digo, aquí encontré el error, ya encontré, aquí se equivocó el juez. No, lo que tenemos que entender es la parte fundamental de la sentencia. Si yo estoy inconforme con la sentencia, tengo que revisar la misma y encontrar el error, pero un error que realmente es importante, porque ese error es de tanta trascendencia que de ser corregido cambia el destino de la sentencia. Entonces no es un error cualquiera, porque se cometió algún error, no sé, gramatical, ortográfico o incluso jurídico, pero que resulta insustancial. Entonces no basta hacer el ejercicio que hemos indicado, sino no cometer el error de omitir, de dejar de hacer una exposición de cómo incide el hierro de derecho en la decisión de la causa. Por último, en este punto, no sé si por favor la compañera me avisa cuántos minutos falte para estar claros en la conclusión de la exposición. Por último... Claro, doctor, si es que usted necesita extenderse más minutos, no hay ningún problema. Estamos con un alto alcance de personas que nos están mirando, entonces no hay problema si usted se extiende más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Dentro de en sede de Corte Nacional de Justicia, también se suele tratar la falta de motivación. Algunas veces se señala contradicción expresa del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador. Esta norma, ¿qué determina? Las resoluciones de los poderes públicos serán motivadas. No habrá motivación si no se enuncian los principios o normas jurídicas en que se funde el fallo y si no se explica la pertinencia de explicación a los antecedentes de ellos. Esa es la falta de motivación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 76, 7L de la Constitución del Ecuador. La Corte Constitucional en varias sentencias, también la Corte Nacional de Justicia, es conocido que se habla ya de un estándar de motivación. Fundamentalmente se dice que para que una sentencia, fallo, resolución, pero para hablar de sentencias en este caso, sea motivada, debe tener razonabilidad, lógica y comprensibilidad. ¿Qué es razonabilidad? Significa de que se invoquen los principios o normas jurídicas que sirven de sustento y que son pertinentes
para la resolución del caso hay falta de motivación por falta de razonabilidad cuando no se invocan los principios y normas jurídicas. Es decir, no hay una justificación. Las decisiones judiciales, yo suelo decir, no deben ser explicadas, deben ser justificadas, porque el sistema procesal es medio para realizar la justicia. Deben ser justificadas. No hay justificación si no se invocan los principios y normas jurídicas en que se funde el fallo. 2, la lógica. Lo que estamos hablando es una lógica formal, deductiva, aristotélica. Es decir, en donde se suele decir que existen premisas y una conclusión. La premisa es la norma, la premisa mayor, la premisa menor son los supuestos fácticos, los de hecho, y la parte resolutiva de la sentencia. Pero en ese ejercicio argumentativo existen problemas, en donde hay una incongruencia entre las premisas, es decir, son incoherentes, hay una falta de lógica. Digo, la lógica formal, aristotélico-deductiva, la lógica formal que se refiere a la corrección del pensamiento, más allá del contenido material o real de las premisas y de la conclusión. Estamos hablando de una lógica formal. Y en tercer lugar, la inteligibilidad. Es decir, tiene que hablarse un lenguaje claro, sencillo, que toda persona pueda comprender. Estos son los parámetros o estándares de exigencias para que una sentencia sea motivada. Explicado esto, cuando usted como litigante, como recurrente, pretende que se declare la nulidad, porque el efecto es la nulidad, no de la nulidad procesal, nulidad de la sentencia sin efecto, por falta de motivación. Esa es la consecuencia prevista en la norma normal. Cuando usted pretenda que se declare la nulidad constitucional de la sentencia, entonces no basta demostrar la inconformidad con la sentencia. Y no basta decir que es inmotivada, porque no se observó el artículo 77E de la Constitución, sino que es necesario que usted explique al Tribunal de Casación por qué la sentencia es inmotivada. Porque si usted no explica, si el recurrente no explica, pues simplemente queda como un mero enunciado. Es decir, evidencia la inconformidad con la sentencia. Y quizá hasta usted denuncia como recurrente y dice que la falta de motivación, la Corte Constitucional, la Corte Nacional dijo tal cosa, y la doctrina y tal doctrinario dice tal cosa sobre la falta de motivación. Pero eso no basta. Lo que es importante es que en el caso concreto el litigante llegue a demostrar, en este caso que me ocupa, cuál es la razón por la que existe la falta de motivación. Es decir, por qué razón hay falta de razonabilidad, de lógica o de comprensibilidad. Dicho sea de paso, en esto las sentencias hay que trabajar. No es necesario una doctrina amplia y necesaria, solamente la pertinente en la sentencia. La jurisprudencia, la que sea pertinente, la que sea necesaria, la que sea útil. Yo escuché que algunas veces se ha hablado de que hay modelos. Quizá esos modelos de copia-pega es un error. No puede ser una sentencia así. Pero una sentencia sí tiene una estructura. Así lo tienen las Cortes Constitucionales del mundo. Así lo tienen las Cortes Supremas de Justicia del mundo. Una estructura, que no es un copia-pega, es una estructura. ¿Para qué? Para la igualdad, para la seguridad jurídica, para uniformizar los criterios, para tratar de que haya claridad, sencillez, entendimiento. Entonces, cuando se acusa la falta de motivación, es necesario referirse a si existe falta de razonabilidad, falta de lógica o falta de comprensibilidad. De lo contrario, es mero enunciado, es discursivo, es la evidencia de que estoy inconforme con la resolución o fallo, pero de ninguna manera estoy justificando la falta de motivación. Para concluir, quiero referirme a quizá poner ejemplos, uno o dos ejemplos muy prácticos de cómo se presentan errores de derecho en una sentencia y cómo debería ser corregido y cómo debería ser fundamentado. No es necesario